¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo en esta mañana llegando a vosotros. Estoy muy contento en esta mañana. Aquí en California son las 9 de la mañana. Ponga a tiempo su reloj. Creo que en México son las 11. Allá en Centroamérica son las 11, pero en Sudamérica ya van a ser creo que las 12, algo así. Muy bien, le doy gracias a Dios por los vencedores. En Pan de Vida tenemos una página que se llama Los Vencedores. Y yo estoy contento, porque en esta mañana los vencedores amanecieron fluyendo lo que aprendimos ayer. Y eso me da a mí mucho gusto, mucha alegría, porque en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Ayer aprendimos acerca de las riquezas de Dios, que son uno de sus atributos. Por eso me gustó cómo lo puso Ivan. Ivan puso así: uno de los atributos de Dios son sus riquezas. Es un atributo, uno de los atributos, porque ya vimos que Él tiene el atributo de vida, el atributo de amor, el atributo de luz. Y ayer aprendimos el atributo de riquezas. Miren que es un atributo que tiene pluralidad. Entonces vamos a poner nuestra mente en lo que estamos aprendiendo para que lo aprendamos bien y lo digamos bien. Por eso lo quiero ilustrar. Por ejemplo, las riquezas son de una persona. Las riquezas son de una persona. Una persona que es rica, es la dueña de las riquezas. Un hombre que es rico, un hombre que es millonario, él tiene ese atributo, es millonario, es un atributo, pero ese atributo tiene muchas riquezas para que aprendamos a hablar bien, hermano, porque ese debe de ser nuestro deseo, bendecir, bendecir. Cuando usted habla bien, usted bendice. Pero cuando usted habla mal, usted maldice. Y uno puede estar maldiciendo cuando dice los conceptos mal. Pero uno bendice cuando dice los conceptos bien. Un hombre rico, un hombre millonario, su atributo es que él tiene muchas riquezas. Él tiene carros, él tiene casas, él tiene aviones, tiene botes, él tiene campos de golf, tiene, ¿se da cuenta? Pero su atributo es sus riquezas. Él puede bendecir si quiere, a quien quiera le puede regalar. Ese es un atributo que solo él tiene. Una persona pobre no tiene ese atributo, no tiene riquezas. ¿Qué puede dar alguien que no tiene? Entonces, yo quiero que ustedes vean que cuando uno dice, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, nosotros estamos diciendo que a Él sea la expresión. Cada vez que nosotros podemos expresar las riquezas de Dios, Dios está siendo glorificado. A Él sea la gloria. No a nosotros, dice, no a nosotros, sino a Él la gloria. ¿Tienes benignidad? Debes aprender a tenerla en plenitud. ¿Por qué? Porque esa es parte de las riquezas de Dios. Mira, si te dije que un rico tiene carros, tiene casas, tiene fábricas, tiene transportes, tiene aviones, tiene de todo, aquí está pues, Dios tiene benignidad, Dios tiene paciencia, Dios tiene longanimidad, Dios tiene misericordia, Dios tiene gracia, Dios tiene gloria. Y si te das cuenta aquí, Iván nos puso los versículos. Él nos puso los versículos para que nosotros hablemos de todo eso. Benignidad, Romanos 2:4.
Y si puedes leer otros versículos, está la paciencia, la longanimidad, rico en misericordia, Efesios 2:4, Efesios 1:7, Efesios 2:7, rico en gracia, Efesios 1:7, Efesios 2:7, rico en gloria, Efesios 3:16, Romanos 9:23, aleluya. Entonces sí, antes de empezar la lección de hoy, yo quería estar seguro que todos ustedes están aprendiendo lo que son los atributos divinos, porque ayer estudiamos el atributo riquezas, el atributo riquezas, así lo pone el Espíritu Santo. El atributo riquezas lo pone como muchas bendiciones, muchas cosas. Gloria a Dios. Muy bien, entonces habiendo entendido eso, sabiendo que hay un dueño de las riquezas, que se llama Dios, Él es el dueño de las riquezas, Él es rico. Por eso cuando tú hablas de un Dios rico, estamos hablando de un Dios que tiene todas las riquezas. Y las riquezas son un atributo, lo hacen a Él rico. Tu Dios es rico, confiésalo. Mi Dios es rico. Mi Dios es rico porque Él tiene muchas riquezas. Él tiene benignidad, es una de sus riquezas. Él tiene paciencia, es parte de sus riquezas. Él es longánime, parte de sus riquezas. Él es misericordioso, es parte de su riqueza. Él es lleno de gracia, parte de su riqueza. Él es glorioso, parte de su riqueza. Ahora vas a entender pues que cuando hablamos de un Dios rico, ahora fíjate pues, y dice un cantito, y diga el pobre, rico soy. Y diga el pobre, rico soy. El pobre, ¿por qué? Porque nosotros no somos benignos. Nosotros muchas veces somos malignos. Nosotros no somos pacientes, somos muy impacientes. Nosotros no somos longánimes, somos muy cortos. Nosotros no somos misericordiosos, por eso nos dicen que aprendamos la misericordia. Nosotros no somos muy graciosos. Bueno, graciosos en otros sentidos sí lo somos porque todo lo hacemos gracia, ¿sí? Nosotros no somos gloriosos en sí mismos, solo Él es glorioso y Él nos lleva de gloria en gloria. Él es rico en gloria, por eso nos puede dar, ¿ok? Entonces, se dan cuenta pues que estoy siendo meticuloso, estoy siendo específico, estoy siendo muy detallista, para que de esa manera pues bendigamos. Acuérdate que la carga mía es que bendigamos. Decir bien. Bendecir es decir bien las cosas. Si tú las dices bien, tú estás bendiciendo. Pero si tú las dices mal, por muy bonitas que suenen, no estás bendiciendo. Bendecir, si tú te das cuenta, el hermano Carrillo quiere tener mucha claridad en su bendición. A mí me llama la atención mucho que en la Biblia Jacob bendijo a sus hijos, pero cuando él los bendijo, él cruzó las manos, ¿te acuerdas? Que lo hizo igual que su padre. Pero uno de ellos bendijo ciego, otro bendijo con los ojos abiertos. Jacob cuando bendijo, él bendijo con las manos cruzadas, pero con los ojos abiertos. En cambio, el papá de él los bendijo con las manos cruzadas, pero con los ojos cerrados. Entonces aprendamos a bendecir con ojos abiertos, pues, es mi idea. Mi idea es decirte que bendigamos con ojos abiertos. Bendecir con ojos abiertos es entender lo que estamos haciendo. Porque le dijeron, hey papá, dice, estás bendiciendo con la bendición cruzada, deja que así quiero yo. Porque la bendición de Dios es siempre bendecir al segundo hijo. El segundo hijo tiene toda la bendición. Así que Dios así lo dispuso. Si tú eres un segundo hijo, ya sabes que tú eres el más bendecido de toda tu familia. Yo soy segundo hijo. Aleluya. Así que
Gracias a Dios, pero no es que nuestro primer hermano sea malo, sino que es un principio divino que está en la Biblia, que el segundo siempre es el que Dios quiere, el primero lo rechaza, pero no vayan a por eso llenarse de prejuicios creyendo que nuestro hermano número uno está rechazado por Dios, no, solo es un símbolo para que entendamos que Dios rechaza al viejo hombre, que está representado por el número uno, pero Él abraza al número dos. Pero por ahí como que hay secretos escondidos, porque yo siempre he conocido a los hijos número dos de todas las familias y son los más bendecidos. Ese es el más bendecido, ese es el que ayuda a todos los demás, el que comparte sus riquezas con todos los demás, el que siempre Dios lo ha tenido en una posición mejor. Bendito sea el nombre del Señor, pero no vamos a predicar hoy de número uno y número dos, sino que mi carga era que usted entienda las riquezas, porque ese es un atributo, pero está en plural, riquezas. Si usted se da cuenta, los versículos dicen las riquezas, 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 riquezas. No dice la riqueza, sino las riquezas. ¿Ok? Estudiamos bien ese tema ayer y lo aplicamos a la plenitud, que la plenitud es la expresión de todas las riquezas, la plenitud, ¿verdad? De todas las riquezas, o sea que no podemos ser benignos a medias, no podemos ser pacientes a medias, no podemos ser longánimes a medias, no podemos ser misericordiosos a medias, no podemos ser graciosos o llenos de gracia a medias y tampoco podemos ser gloriosos a medias. Plenitud significa darlo todo, darlo todo. Si yo expreso amor, que sea en plenitud, que sea el amor de Dios completo expresado. Amén. Así es. Entonces hoy vamos a entrar, ya terminé mi introducción como un repaso de el último mensaje. Ahora entremos a otro atributo que se llama santidad. 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 Fíjese que ya estudiamos el atributo vida, el atributo amor, el atributo luz, el atributo riquezas y también el atributo plenitud. Hoy yo quiero que hablemos del atributo santidad, porque eso se oye, santidad la oímos y muchos hermanos, fíjese, a mí me llama la atención que algunos hermanos que no entienden lo que es la santidad, creen que es poner un rótulo en el altar, santidad a Jehová, y que esa parte del templo es santa, que no puede uno llegar allí de cierta manera. Dios guarde que en algunas congregaciones, Dios guarde que una hermana se pare en el altar del templo de ahí físico en pantalones. Dios guarde en algunos lugares que la hermana llegue pintadita y que pase al frente a leer la Biblia. Dios guarde, porque ellos tienen un concepto de la santidad equivocado, equivocado. Los conceptos los tenemos equivocados debido a nuestra religiosidad. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es santidad. Santidad es uno de los atributos principales de nuestro Dios. Vamos a empezar leyendo Apocalipsis capítulo 4 y versículo 8, por favor. Apocalipsis 4:8 dice: los cuatro seres vivientes no descansan ni de día ni de noche, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, quien era, quien es y quien vendrá. La mención de santo 3 veces en este versículo que acabo de leer, como está también en Isaías 6:3, leámoslo. Vamos a leer Isaías 6:3 también. No hay prisa, no hay prisa, no hay prisa. Isaías capítulo 6 y versículo 3. No sé si tengo secretario o secretaria, pero pongan los versículos por favor. Dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena
de su gloria. O sea que esa expresión pues que está en Apocalipsis también está en Isaías. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué implica? Porque recuérdese que nosotros hemos entendido que la palabra de Dios tiene implicación, tiene indicación y tiene significación. ¿Ok? ¿Qué implica en estos versículos santo, santo, santo? Implica la enseñanza de un Dios triuno. Como se menciona de la existencia de Dios en tres tiempos. El énfasis aquí es que el Dios triuno es santo y es triple santo, refiriéndose a la cualidad de la naturaleza de Dios, del ser divino de Dios, lo que Dios es. Él es santo. Ahora, veamos que hay algo que nos dice la Biblia acerca de la santidad. Vamos a leerlo en Hebreos 12:10 porque nosotros tenemos que saber para qué es la santidad. ¿Qué es la santidad y para qué es la santidad? Pues también vamos a leer Hebreos 12:10. Saque ahí su Biblia también a Hebreos 12:10. Hebreos capítulo 12 y versículo 10. Mire cómo dice. Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso. Fíjese para qué nos disciplina Dios, porque tenemos que entender bien los conceptos para bendecir. Si usted estudia bien los conceptos, usted va a bendecir a sus oyentes. Dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Yo quiero que ustedes vean, pues, que cuando Dios habla de disciplinarnos a nosotros los cristianos, es para participar de su vida. Oigan eso, oigan por favor. Porque la gente tiene una opinión de la santidad equivocada. Para algunos la santidad es vestirse de cierta manera. Eso lo han inventado los hombres. La santidad no se refleja por la manera de vestirnos, hermano. Y por eso muchos hermanos, en vez de bendecir al pueblo de Dios con lo verdadero, entre comillas, quieren bendecirlo con legalismos y prejuicios inventados por el hombre. Pablo mismo dice que sí tiene cierta reputación esas cosas, pero nada tiene que ver con los apetitos de la carne. Entonces se están usando mal los conceptos. Si usted quiere saber lo que es la santidad de Dios, lea Hebreos 12. Mire, usted se da cuenta aquí, desde el principio del capítulo 12 dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Está hablando de todos los hombres de fe del capítulo 11. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, si usted de verdad quiere aprender la Biblia, por favor ponga atención. Aquí en este pasaje, para participar de la santidad de Dios, ni siquiera nos va a hablar de la forma de vestir, de no pintarse, de no cortarse el cabello, pero para muchos eso es la santidad. Fíjese pues. Y yo conozco hermanos que aplican la Biblia mal, porque le dicen a las personas que si no se visten de cierta manera, que no son santas y que
sin santidad nadie verá al Señor, porque ellos creen que al vestir a las hermanas de faldas largas, con pelo largo, sin pintura, sin pantalones, que eso las va a hacer participar de la santidad de Dios. No, Señor. Eso los va a hacer participar de cierta reputación. O sea que sí, sí se ve que son recatadas, pero son chismosas y tienen un montón de problemas bien serios con su carne. Porque la santidad no es eso. La santidad, léela, aquí está, mira. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado ya la exhortación de como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Ahora, ¿cuál es la disciplina a la cual se refiere este contexto? Llevar la cruz. Llevar la cruz. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea que la crucifixión para nosotros, usted sabe lo que es la crucifixión para nosotros, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, con Cristo estoy juntamente crucificado, es morir a nuestra carne. Esa es la verdadera santidad, morir a nuestra carne. Si tú crees que vistiéndote de cierta manera vas a morir a la carne, te estás engañando tú mismo. Si ciertos legalismos te han puesto los pastores para que creas que esa es la santidad, te estás engañando a ti mismo, porque la disciplina del Señor es la cruz. ¿Tú crees que no fue disciplinado Cristo para ser nuestro Redentor y Salvador? Lee bien clarito, en Romanos dice que ni a su propio Hijo lo escatimó, ni a su propio Hijo lo perdonó de los sufrimientos. Entonces la disciplina son los sufrimientos de llevar la cruz. ¿Sí? ¿Para qué? Para combatir contra el pecado. Y por eso dice aquí en el versículo número 9, o el versículo 10, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban comparando con la disciplina de los papás, como a ellos les parecía, pero el Dios de nosotros, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, yo quiero que tú vayas entendiendo lo que es participar de la santidad. Es participar de la cualidad de su naturaleza, o de la calidad de su naturaleza, de lo que Él es, de lo que Él es. Y mira, Pedro nos lo va a confirmar. Vayamos a Primera de Pedro 1, 15 y 16. Yo quiero que en esta mañana entiendas la santidad, porque la santidad, si no la entiendes bien, vas a ser dañino. Vas a ser una persona que no entiende a los demás, no entiende a los demás. Escucha bien. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dicen, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por favor, ponga atención lo que es vivir una vida santa. Algunos no tienen el concepto claro de lo que es una vida santa. Usted lo va a entender, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ok, el santo es el Dios triuno, el Padre que escoge, el Hijo que redime y el Espíritu que santifica. Por eso Pedro, Primera de Pedro 1, 1, 2, leámoslo. Primera de Pedro 1, 1, 2, leámoslo, no hay prisa. Primera de Pedro 1, 1, 2. Primera de Pedro 1,
1:2. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, no la presencia, la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Fíjate pues, la santificación tiene que ver desde antes de venir a esta tierra. Por eso te digo que tener un concepto equivocado de la santidad de Dios es un error grande, porque entonces no vas a entender lo que Dios te está enseñando como santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El Espíritu te santificó antes de nacer, antes de venir a esta tierra, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí te está diciendo algo, Pedro, que tú tienes que entenderlo, hermano. Mira, el Padre ha regenerado a sus elegidos, ha impartido su naturaleza dentro de ellos, y el versículo 3 te lo confirma. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjate pues, el Hijo nos ha redimido con su sangre de nuestra manera vana de vivir. Primera de Pedro 1, 18 y 19. 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primero, tienes que entender que Dios te santificó por el Espíritu desde antes de nacer, te apartó, tú eres santo. Tú eres santo, hermano. Mira, si no entiendes esto, te vas a confundir. Dios te pone a ti santo desde antes de nacer. Si no, no dijera que te escogió según su presciencia. Mire, te santificó. Vamos a leerlo otra vez, hermano. Primera de Pedro 1:2. Elegidos, escogidos, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Hermano, cuando tú naciste, nació un santito, nació un santo. El Señor te dice que anduviste confundido en tu mente, creyendo que eras igualito que todos los demás, pero no. Si no, no vas a poder explicar el escoger y predestinar. Mire, dice Francisco Pérez, no había puesto atención a esa palabra presciencia. Sí. Gracias, hermano Francisco, que usted está en business del Señor. Sí, la palabra presciencia. Fíjese, no presencia, porque presencia es una cosa. Y presciencia, mire, elegido según la presciencia, antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo nos pone a nosotros escogidos y elegidos antes de la fundación del mundo. Gracias a Dios que ahora ponemos atención, hermano. Entonces, el Espíritu nos ha santificado de acuerdo a su naturaleza santa, separándonos de cualquier cosa que no encaja con la naturaleza santa de Dios. Nosotros debemos ser santos en nuestra manera de vivir, aún santos como es Dios mismo. Ahora, fíjese pues. Nosotros venimos a ser santos a través de la santificación del Espíritu, basados en la regeneración. O sea que ninguno que no fue santificado en la presciencia puede venir a Cristo. Ninguno. Todos los que fuimos santificados en la presciencia de Dios, tenemos que venir a Cristo.
¿Cómo vamos a venir? Efesios nos enseña al oír la predicación del Evangelio. Por eso es que muchas cosas en la Biblia las entendemos como un hecho porque nos están pasando y las leemos, pero el problema que nosotros tenemos al leer la Biblia es que si no somos... Fíjese, por ejemplo, el hermano que ahorita comentó, el hermano Pérez, él dijo, yo no había puesto atención a esa palabra, ¿sí? Mire, aquí lo voy a regresar a mi hermanito. Dice Francisco Pérez, no había puesto atención a esa palabra presciencia. Pero ahora como ya le puso atención, ahora va a entender más al apóstol San Pablo. Porque Pablo nos enseña en Efesios 1 que fuimos escogidos y predestinados en la presciencia, predestinados para obrar bien, para hacer todas las cosas como Dios nos manda aquí en la tierra. Ahora, como hijos santos, por eso es que nos exhortan, por eso es que nos dicen que nos van a disciplinar. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con el cometido que Dios se propuso en su corazón desde antes de la fundación del mundo. De otra manera, Dios tratará con nuestra manera no santa de vivir. Por eso dice, si los papás lo disciplinan a uno al portarse mal, ¿cuánto más Dios no te va a disciplinar si te portas mal? ¿Cuál es la disciplina que el cristiano va a participar si no es vencedor? El lloro y el crujir de dientes. A pesar que si estudiamos la Biblia responsablemente, Él nos disciplina enfermándonos. Si tú entiendes bien la palabra y la estás absorbiendo y la estás asimilando, tú sabes que Dios nos disciplina de muchas maneras. Si tú quieres saber cómo disciplina a Dios a un cristiano, lee 1 Corintios 11. Dice que si nosotros tomamos la cena sin discernir lo que es la iglesia, especialmente cuando no amamos a los hermanos, Dios nos disciplina. Y esto trae mucha enseñanza porque yo la he predicado, hermano. En Guatemala yo les estuve hablando a los hermanos y les dije que cuando uno toma la cena, sin discernir lo que son los hermanos, miembros los unos de los otros, porque el contexto de la cena es menospreciar a los hermanos más pobres. Entonces yo les expliqué que Dios disciplina. ¿Cómo disciplina a Dios? Enfriándote. Cuando uno ya no quiere ir a la iglesia, Dios lo está disciplinando porque uno mismo no está viviendo la vida que Dios le ha mandado a vivir. Así que un hermano que no va a la iglesia nos debe dar lástima, porque él está siendo disciplinado, Dios lo está sacando a veces del grupo, o lo enferma, lo mete a la cama. ¿Cuántos hermanos están en cama? Dígame. Y muchos de ellos no disciernen por qué están en cama. Sin embargo, la Biblia, con toda su claridad, dice que cuando uno toma la cena sin discernir el cuerpo de Cristo, uno se enfría, uno se enferma físicamente y hasta lo puede recoger Dios. ¿Cuántos hermanos? Yo, en mi espíritu, yo he percibido que muchos hermanos no se tenían que morir todavía, pero se mueren porque ellos no aman a los hermanos. Regularmente un hermano que entiende lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la iglesia, su iglesia, la niña de sus ojos, Dios les da mucha vida y se mueren bien viejitos. Yo creo que yo he llegado a la edad que he llegado porque yo he aprendido a amar a los hermanos con todo mi corazón. Entonces note pues que el concepto de santidad está equivocadísimo y tienes que reformarte. Tienes que ajustar tus doctrinas en tu vida, hermano. Porque de acuerdo a la Biblia nosotros venimos a ser santos a través de la santificación del Espíritu. Y todo eso basado en la regeneración, el cual nos trae la naturaleza santa de Dios y resulta en una vida santa. O sea, nosotros empezamos a ver que somos santos, pero ya notaste pues que tú eres santo desde antes de la fundación del mundo. Tú no viniste a ser santo aquí porque levantaste la mano o porque te bautizaste en agua, sino que eso solo está identificándote con lo que tú eres. Todo lo que tú obedeces a la palabra de Dios, cada día solo te está
trayendo a la realidad de lo que tú eres, a la realidad de lo que tú eres. ¿Ok? Entonces, terminemos esta partecita leyendo Hebreos 12, 9 y 10. Hebreos 12, 9 y 10, ya lo leímos una vez, pero volvamos a leerlo para tener un concepto correcto de la santidad. Vas a ver que ahora vas a ser revolucionado y vas a saber lo que es ser santos. Y te vas a dar cuenta que no teníamos el concepto bien delineado ni bien ubicado. Dice Hebreos 12, 9 y 10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Fíjate que cuando habla de la disciplina está hablando de el Padre de los Espíritus, porque nosotros fuimos predestinados santificados en la presciencia de Dios como espíritus. Desde allá se definió todo. Ya al venir aquí venimos con nuestro espíritu santificado, con nuestro espíritu, hermano, eh, tratado por Dios, justificado. Tú ves que a Cristo vino justificado a esta tierra, justificado en el espíritu. Somos la congregación de los justos hechos perfectos. Entonces, gracias a Dios porque dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y lo pone en contraste con los padres terrenales, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este Dios de nosotros, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Todavía no te he dicho lo que es participar de su santidad, pero vamos a estudiar otro poquito. Esas palabras, santo y santidad, han sido distorsionadas por los maestros de la Biblia. No solo en la historia, sino hoy día. Sigue la misma distorsión. En la Biblia, escuche bien, por favor, porque ahorita te voy a declarar lo que es verdaderamente ser santo a los ojos de Dios. En la Biblia, la palabra santo no debe de ser entendida en una forma natural. Mira lo que es entender la santidad en una forma natural. Algunos piensan que ser santo es ser inmaculado. De veras, sin pecados. Fíjate que la Iglesia Católica ha hecho santos a muchos curas que uno sabe que fueron pedrastras, que fueron abusivos, que fueron homosexuales, y los tienen en sus vitrinas para que la gente se persine ante ellos, porque esa es una forma de que ellos dicen que son inmaculados. Sí, de acuerdo a ese concepto, alguien es santo, entre comillas, si no peca. Esa enseñanza es totalmente errónea. Santidad, oye bien, santidad no es no pecar, hermano. Santidad no es no pecar, ni tampoco ser perfecto. Santo significa separado, apartado para Dios. Tú fuiste apartado para Dios, hermano. ¿Te das cuenta que el concepto de santo lo tiene uno equivocado, erróneo y distorsionado? Porque para nosotros santo es uno que no peca. Para Dios no, hermano. Aleluya. ¿Con qué razón al apóstol San Pablo lo acusaban y decían del apóstol que él les decía que podían pecar? Yo no estoy diciendo que tenemos tarjeta para pecar, hermano, que nos dieron tarjeta de crédito para pecar. No, hermano, apartado para Dios. Es que es apartado para un uso especial. Por eso te voy a volver a leer. Lee conmigo, por favor. Lee conmigo. Tú te vas a dar cuenta cómo se inicia Pedro. Mira pues, vamos a primera de Pedro 1 y versículo 1. Pedro,
apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Nos apartaron, dice Pedro, para obedecer. Para obedecer. Tú estás apartado para obedecer. Pero eso no te hace inmaculado. La santidad de Dios no hace inmaculado a nadie, sino que le recuerda que fue apartado, le recuerda que Dios lo destinó para un uso y para ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. ¿Sí? Gracias a Dios, ¿verdad? Que estás entendiendo entonces que santo no es que no peca uno. Tú eres santo pecador, hermano. Somos santos pecadores, entiéndelo. Pero tenemos abogado. Es que por eso Juan tiene mucho cuidado, porque dice que si decimos que ser santos es no tener pecado, somos mentirosos. Si decimos que no tenemos pecado, dice, le hacemos a Dios mentiroso. Tú y yo somos pecado haciendo pecados. Entonces hay que pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento para saber lo que es ser santo. Porque muchos tienen equivocado el concepto. Si un hermano peca, ya no es santo. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no es santo? Hermano, usted quizá me diga a mí, hermano Carrillo, pero es que dice la Biblia, sed santos como yo soy santo y Dios no peca. Usted está equivocado, hermano. La Biblia dice que Él que nunca hizo pecado, por nosotros se hizo pecado. Él sí pecó y el haber pecado no le quitó la santidad. Dios no perdió su santidad por haber pecado por nosotros. La Biblia es clara, hermano. La Biblia no engaña a nadie. Los que nos engañamos somos nosotros, hermano. Así me gusta Toñito, porque es una paradoja. Sí, somos santos y pecadores. Esa es una paradoja, hermano. Realmente. Pero, hermano, dime si estoy mintiendo. Yo no estoy mintiendo ni estoy falseando la palabra. Yo te estoy hablando de la palabra verdadera de Dios. La palabra verdadera de Dios. Qué bonito, hermano, esta mañana. Me gusta que participen. Es una paradoja, hermano. Nosotros somos santos y pecadores. ¿Qué le parece? Pablo mismo explica todas esas cosas. Entonces, solo recuérdate que santo significa separado, apartado para Dios, apartado para un uso especial. Santo es no ser común. Santo, eso sí, santo es no ser común. Tú no eres común, hermano. Mira, cuando la has regado, no has llorado. ¿Por qué tenemos miedo de regarla? Porque somos santos. Sí, todos tenemos miedo de regarla. ¿Por qué? Porque somos santos. Pero aún si el cristiano cae, dice la Biblia que Dios lo levanta, hermano. Nosotros fuimos apartados para ser igual a Dios, para un uso diferente. Solo Dios es diferente. Solo Él es distinto de todas las cosas en su naturaleza. Así que Él es santo. Santidad es la cualidad de su naturaleza. Es uno de sus atributos. Y es uno de sus atributos principales. Imagínate. La manera que Dios nos hace santos es impartiéndose Él mismo. Pero Él se va impartiendo despacito. Se va impartiendo despacito. Por eso, hermano Francisco Pérez dice, habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia, habiendo dejado todo eso. ¿Por qué? Porque para eso se dio Dios a nosotros, para que nosotros vayamos siendo tratados de todo eso. Pero eso no se nos quita de la noche a la mañana, hermana. Hermano, dice la hermana Connie Tonche, yo soy santo, aún pecando, pero apartada y tengo abogaza. Esa es, hermana Connie, eso es presentar la palabra de Dios balanceada. Usted la está balanceando, hermana Connie. Eso es la sabiduría de Dios.
Yo soy santo, aún pecando, pero apartada y tengo abogado ante Dios. Sí, esa es la pureza del Evangelio. ¿Para qué vamos a enseñar cosas que los hermanos nunca van a alcanzar, hermano? Mire, yo por muchos años prediqué que la santidad era vestirse de falda larga, que era no pintarse, que era no usar aretes, que era, hermano, no cortarse el cabello, hermano, y esas pobres hermanas estaban presas, sus maridos las dejaron, hermano, porque no se arreglaban, se enamoraron de otras fariseas y, no, de las, ¿cómo se llaman? Las filisteas, hermano, de las dalilas, se enamoraron. Entonces, hermano amado, tenemos que entender lo que es la santidad de Dios. Ser santos, y con esto termino hoy, ser santos es ser separados para Dios de todo lo común. No seas común, hermano, sé extraordinario. Pedro pecaba, la regaba, pero no era común. Él lloraba cuando la regaba. También significa ser diferente, distinto de todo lo que no es Dios, hermano. Todo lo que no es Dios no participemos. En todo el universo solo Dios es santo. Santificado es su nombre. Él es diferente, distinto de todas las cosas. Entonces ahora estás entendiendo que participar del atributo, porque a eso nos han llamado, a participar del atributo. Cuando nosotros participamos del atributo, nosotros estamos experimentando las riquezas de Dios. Él es diferente. Usted puede ser sin pecado y perfecto, pero si no es uno con Dios, usted no es santo. ¿Qué le parece que hay gente que no hace nada de maldad, no hace daño, no peca? Es más, hay cristianos que pecan más que los mundanos, pero no son santos los mundanos. A los mundanos no los ve santo Dios. ¿Por qué cree usted que Judas hizo lo mismo que Pedro, pero a Judas Dios no lo vio santo nunca? Y Pedro podía hacerle todo lo que quisiera a Jesús y seguía siendo santo. Entonces, gracias, hermana Connie, yo soy santo, aún pecando, pero apartada. Y tengo abogado ante Dios, aleluya. Yo sé que la hermana Connie y yo entendemos que no es una tarjeta para ir a pecar la que estamos obteniendo, sino para que nosotros procuremos con diligencia, apartándonos. Ya vimos que Pedro nos habla bien claro, que nosotros participamos de la naturaleza divina de Dios cuando huimos de la concupiscencia. Cuando huimos de la concupiscencia. ¿Se acuerda? Yo hablé del círculo, del ciclo. El ciclo, que nosotros vamos en ese ciclo. Cada vez que nos acercamos al pecado, estamos sin participar. Cada vez que nos alejamos del pecado, estamos participando de esa santidad que Dios va a producir, porque Dios la va a producir. Llegará un día que nosotros seremos igualitos a Cristo, igualitos a Cristo. Y para eso nos da 80 años o 1000, cualquiera de los dos, porque el cristiano tiene esperanza. Si tú no logras lo que Dios se propuso en ti desde la fundación, antes de la fundación del mundo, en tus 80 años, no hay pierde. Solo vas a ir al lloro y al crujir de dientes porque Él disciplina al que Él acepta como hijo. Pero después que salgas de la disciplina, sales, mira, totalmente igualito a Cristo y estarás en la nueva Jerusalén. ¿Qué más les puedo decir, mis hermanos? Que la Biblia termina con una ciudad, con gente totalmente mezclada con Dios. Fíjate que el Apocalipsis es bien peculiar, bien particular. Ponle atención a Apocalipsis. En Apocalipsis, como no hay expresión humana para dar a entender lo que Dios concluyó, usa puros símbolos. Oro, plata, piedras preciosas, amatista, cornalina, todo lo pone con lenguaje de materiales o de minerales riquísimos para denotar que todos nosotros fuimos transformados y llegamos a la semejanza de Dios, la nueva Jerusalén, la cual Dios es el arquitecto y productor de ella, lo vimos ya. Entonces, gracias a Dios que tú y yo tenemos mucha, pero mucha esperanza, hermano. Aleluya.
Sí, dice mi hermanita Connie, Dios le bendiga, hermano Carrillo, instrumento es de Dios para mi vida espiritual. Bendito sea Dios, mi hermana. Dice Tabito, gloria a Dios porque yo no soy digno, pero Él me hace digno. Es cierto, si es Él el que nos hace dignos. Termino con ese pensamiento. Mañana vamos a hablar de la justicia de Dios, otro tema profundísimo. Mañana vas a entender lo que es la justicia de Dios a la luz de la Escritura. Hoy entendiste lo que es la santidad a la luz de la Escritura. No a la luz de conceptos humanos, no a la luz de enseñanzas de hombres, no, bajo la luz de la enseñanza del Espíritu Santo. Nosotros hoy entendimos lo que Dios, para qué nos ha escogido y predestinado. Bendito sea su nombre, Dios te bendiga y yo te puedo decir en inglés, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye bye.